Supongo que uno tiende a creer en cuestiones paranormales por varios motivos. El primero porque uno tiene o ha tenido experiencias así llamadas anómalas, porque uno ha vivido cosas quizá inexplicables y las ha visto con sus propios ojos y no encuentra para ellas una explicación clara. Segundo, porque la existencia de lo paranormal me hace la vida más entretenida, aunque tal vez patológica. Mi vida, que en general consiste en sobrevivir entre bucles y rizomas empresariales obscuros, muy lejos de la literatura que aprecio, es más divertida esta vida si me permito que exista lo paranormal, y por eso el sentido de este canal mismo y de estas investigaciones sobre tema extraño. Hoy quisiera tratar a través de algunas experiencias personales, voy a narrar una experiencia personal, y también algunas lecturas, la cuestión del azar y la casualidad. Veremos algún detalle de Las raíces del azar de Arthur Koestler, entre otros libros y otras evocaciones. Lo que aquí voy a narrar son dos sucesos separados por más de 3 años en el tiempo. Era el mes de marzo del amable año 2017 cuando emprendí junto a mi pareja de entonces un viaje hacia el sur. Nuestro destino, Valencia, ciudad que ni Rita ni yo conocíamos. Entonces no sabía que iba a ser nuestro último viaje. Teníamos una cierta difusa crisis no declarada y había tensión en nosotros y ya no hablábamos ni intercambiábamos tan felizmente como antes. De ese viaje recuerdo un día en concreto. Estábamos comiendo en una terraza del centro de la ciudad de Valencia. Se acercó entonces una anciana señora de aspecto oscuro a nuestra mesa y nos preguntó si queríamos conocer nuestro futuro. Todo ocurrió de forma inmediata. En un instante, tras aparecer la anciana y ofrecer la anciana sus poderes, ya estaba la anciana sosteniendo la mano de Rita y ya estaba la anciana leyéndole el futuro. No hubo posibilidad de negarse ante la anciana y no entendíamos lo que la anciana decía mientras nos leía el futuro. Cogió entonces mi mano y siguió farfullando la anciana. Al terminar, extrajo de un bolso 2 pulseras rojas y nos ató una a cada muñeca. Un conjuro, llegué a entender. En su rara dicción es lo que nos dijo: os estoy haciendo un conjuro. A continuación y de forma obsesiva empezó a exigirme dinero y no se fue hasta que le hube pagado unos cuantos billetes. Cuando hube pagado, ella nos dejó en paz y desapareció entre improperios. A los pocos minutos nos encontramos paseando Rita y yo por el casco antiguo de la ciudad. Las pulseras, dijo Rita entonces. ¿Qué pulseras?, dije yo, ya me había olvidado del asunto. Las pulseras rojas que nos ha puesto la bruja, dijo Rita. Ya no las tenemos. Me miré la muñeca, no había pulsera en mi muñeca. En la muñeca de Rita tampoco había pulsera. Las pulseras que la bruja anciana nos acababa de atar habían desaparecido de nuestras manos. Como ese fue nuestro último viaje, yo de alguna retorcida forma acabé obsesionado con el suceso de las pulseras perdidas. Llegué a decirle a Rita, quien naturalmente me consideraba loco o alelado, que nuestra relación se había hundido por culpa de aquella bruja anciana y que el conjuro que nos había hecho nos había destruido. Naturalmente eran excusas alucinadas para evitar mirar a lo que realmente había causado la ruptura, supongo. Y como se ha descrito y escrito, uno entra en fases de cierto pensamiento mágico cuando se encuentra en duelo, quizá para sobrevivir a las pérdidas / pequeñas muertes. Está muy bien, por cierto, esta novela autobiográfica de Joan Didion respecto a la muerte de su marido y el duelo que vivió. Obra sutil, psicológicamente sofisticada. El año del pensamiento mágico. El caso es que yo estaba convencido de que esa bruja anciana había colaborado con un conjuro funesto contra nosotros en alguna medida. Esa era la fantasiosa idea que me permitía subsistir, imagino, a la ruptura. 3 años más tarde, prácticamente, finales de 2019, regreso con unos compañeros de oficina a Valencia. Ya transformado en emprendedor de segunda, soltero, ser sin pareja ni amor digno conocido, youtuber de pacotilla. Se produce entonces un nuevo viaje a la ciudad maldita. Por la noche nos adentramos en el centro en busca de algún local donde tomar algo. Acabamos de rodear la catedral y entramos en la Plaza de la Virgen. Allí de pronto observo a un grupo de señoras oscuras y ancianas que yacen junto a la fuente. Al vernos, del grupo se separa una señora que se dirige hacia nosotros. De inmediato la identifico, 3 años después, como la bruja del pasado, la bruja de las pulseras.
Acabo de llegar a Valencia, ciudad de 700.000 habitantes o más, 3 años después, y de inmediato me encuentro con la bruja del conjuro. Quien se acerca a mí con la idea dice: eso me está sugiriendo ya desde lejos de decirme el futuro. Por un momento siento que estoy en un videojuego, que todo es una simulación programada. La situación supone una enorme casualidad, pero al mismo tiempo la experimento como natural. Tengo la oportunidad entonces de decirle a la bruja que el conjuro destructor que me hizo años atrás no vale nada, que se lo devuelvo con toda mi fuerza. Sin embargo, no lo digo. Cuando me pregunta si quiero saber mi futuro, ni le contesto. Lo que hago es esquivarla, evitarla y marcharme. Comenta el matemático Warren Weaver: uno de los aspectos más sorprendentes y más significativos de la teoría de las probabilidades radica en que hace posible una comprensión del hecho, por lo demás extraño, de que unos acontecimientos individualmente caprichosos e impredecibles responden, si los observamos en masa, a promedios generales perfectamente estables. Es decir, que lo que parece azar, en realidad, a nivel estadístico, jamás es azar. Que incluso los fenómenos extravagantes tienen su estabilidad estadística. Esto es lo que Arthur Koestler llama en su libro Las raíces del azar, hechicería estadística. Dice: un ejemplo clásico de la hechicería estadística es el referido a la muerte de soldados de caballería por efecto de coces de sus animales en el ejército alemán desde 1875 hasta 1894. El número total de bajas en 14 cuerpos militares durante esos 20 años fue de 196. El número de bajas año tras año se mantenía estadísticamente estable a pesar de que la acción de dar una coz y la consecuente muerte no parecen a priori cosas cuantificables de forma estadística. Con esta teoría de las coces tenemos que podemos predecir estadísticamente la frecuencia de cualquier suceso, por raro que sea. Lo cual lleva a pensamientos a veces, pues como decía en la sección anterior, de parece que está preprogramado. El libro tiene varias partes enfocadas a mostrar anomalías y rarezas del conocimiento. Habla de clarividencia, habla de los campos psi, de muchos conceptos que son, bueno, de momento lejanos a la ciencia y conceptualmente pues paranormales, esotéricos, extravagantes. En una de sus partes este libro trata el tema de las sincronicidades, desde el punto de vista de Jung y Pauli, el físico Pauli y el psicoanalista Jung. Y es un libro que me gusta mucho, sobre todo por su elemento imaginativo. No sé, es un libro que te explica cosas que, sean ciertas o no, abren líneas de pensamiento diferentes en diferentes temas. Esto es lo que me produce muchas veces los libros de tema esotérico paranormal, que son como muy imaginativos. Por eso me gusta también la ciencia ficción. Dice en la página 157: la vida sería imposible. La vida sería imposible si tuviéramos que prestar atención a los millones de estímulos que bombardean nuestros sentidos, aquello que William James llamó la bulliciosa y colorida multitud de sensaciones. Así, el sistema nervioso y sobre todo el cerebro funciona como una jerarquía de dispositivos filtradores y clasificadores que eliminan una gran proporción del contenido sensorial como si fueran ruidos irrelevantes. O sea que el mismo cerebro es como un gran filtro que deja pasar solo algunas cosas al consciente. Lo que nosotros captamos es solo una parte de la totalidad. El cerebro procesa la información significativa en forma útil antes de presentarla a la conciencia. Un conocido ejemplo de este proceso selectivo, esto es curioso, es el fenómeno del cóctel, lo llaman así, que nos permite durante cualquier reunión social aislarnos cuando nos interesa del bullicio general. O sea, nuestra mente como que se enfoca y deja que otros sonidos pues pasen a segundo plano. El fenómeno del cóctel. Esa palabra cóctel me transportó a los días de otoño que pasé en el lujoso hotel de Canfranc espiando al célebre escritor e ídolo Pascal Quignard. Como Quignard era hombre parco y poco dado a salir de la habitación, yo pasaba la mayor parte del tiempo en el bar esperando. Allí pude conocer a Valentina Bandici, campeona mundial de cócteles, ahora coctelera principal del lugar. Tuve la ocasión de grabar algunos planos de una selecta entrevista que le hizo la revista Jot Down. Esa mujer, Valeria Bandici, conocía secretos herméticos del sabor y secretas recetas que la habían hecho campeona. Hay un escritor, por cierto, español, que también es experto en cócteles. Me refiero a Javier Moreno, autor de esa magnífica pieza con 4 novelas o relatos titulada Magnífica Desolación. Ahí encontraréis precisiones sobre este conocimiento
hermético en el mundo de los cócteles. Como decía esa mujer experta, Valeria Bandici, preparaba para nosotros cócteles en aquellas tardes de otoño rumbosas de Canfranc. Son recuerdos pasados que no me conducen a nada. Mi espionaje de Pascal Quignard no llegó a buen término. Los amigos se dispersaron. Tuve que regresar finalmente al sórdido extrarradio, donde ahora habito. Valentina y sus cócteles, las brujas conjuradoras y valencianas, el azar y sus misterios quedan como una nube difusa mientras redacto estas líneas junto a los hormigoneros condominios. Los perros aúllan. La autopista arterial se escucha a lo lejos y mañana otra vez es día laborable. Por último, ya para cerrar este vídeo, ya fuera digamos del guión, pues os dejo el enlace a un hilo de Reddit que es Glitch in the Matrix. Es un hilo interesante porque si lo filtráis por los mejores posts de los últimos meses y permitís que el algoritmo lo clasifique como los más votados, por decirlo así, podéis encontrar gran cantidad de historias donde se dan esta especie de momentos donde da la impresión de estar viviendo en una construcción preprogramada, donde la sincronicidad pues da indicios demasiado extremos o raros, o donde cosas que existían desaparecen, fallos en la Matrix. Son muy curiosas las historias que se cuentan en estos hilos y son los que han motivado de una forma u otra que yo recuperara este libro que tengo aquí, pues ya muy amarillento, lo he leído 2 veces, lo tengo muy marcado, y que recuperará esa historia vivida en Valencia, donde, bueno, parecía que había un NPC esperando ahí preprogramado en una cierta zona de Valencia años después.